Sus películas son como este rollo en el que él sabe más, algo que no tiene ningún tipo de argumento para saber más, porque no deja de ser un blanquito privilegiado de Dinamarca, que toda su vida ha tenido todo resuelto, Pero yo y creo que y que no sí. tiene la profundidad suficiente como para Claro, poder llegar ahí. Sí tiene profundidad. No, porque a ustedes gusto, los estimula, los manipula, No, sí es. los trata como marionetas. Paco y yo no, Paco y yo somos no. A ver, a mí no me vas a manipular. Es un poco como Arriaga, como llevar siempre las historias hasta el último momento, aunque muchas veces no haya verosimilitud en eso, pero él necesita como retratar la inmundicia humana. Que me parece como, hasta ayer que estaba investigando me molestó que en realidad es Lars Tier y él se puso Bon. Y es como el reinado de la pretensión. Es un pretencioso. Yo creo que la mejor palabra que lo define es fantoche. Sí, es fantoche. ¿No? O sea, sí es pretencioso y también es súper fantoche, ¿no? Sí. Y creo que puede hacerlo y por eso lo hacen. Estaban editando en la universidad, en la escuela de cine, y llegó este maestro a decirles, no mamen, ya váyanse, ¿cómo están hasta aquí? ¿Por qué se metieron a esta hora? Está prohibido y no sé qué. Deberían de ser ustedes como los fresitas o no sé qué de tal barrio, ¿no? Entonces deberían de ponerse un Bon antes del apellido. Y este güey dijo, sí, va, güey. Le pongo el Bon, ¿no? Payaso. Como estrógeno, como... Pues a mí, por ejemplo, bueno, no sé, yo creo que... Bueno, a mí me gusta que sea pretencioso. Totalmente. Qué hueva. O sea, yo por supuesto que defiendo que es un ser pretencioso. Me molesta. A mí también ¿Qué? me molesta. Sin duda, se nota que no es una gran persona, ¿no? Obviamente que no. Pero yo sí confieso, digamos, eso no lo digo como desde un punto de vista muy racional, ni analítico, ni nada de eso. Yo la verdad sí disfruto mucho sus películas. O sea, todas. Yo sinceramente todas. Hace poco vi una que se llama, una que es muy menor en su filmografía, que se llama El jefe de todo. Es muy una buena. comedia. Puta, es genial. A mí De me toda encanta. la burla que hace de Office. Sí, es O una sea, burla de es Office, como- totalmente, sí. Parece que él sí, el tipo tiene un bagaje que sí le permite decir un montón de Como cosas. europeo Sí, privilegiado. pues probablemente, sí. Que ha tenido probablemente. todos los cuadros al lado, Probablemente, que ha sí. podido tener el tiempo de leer a Dante, Claro. y que de pronto se pone a hablar, ¿por qué no de la esclavitud negra? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Camino a Hollywood. Bueno, aquí estamos otra vez reunidos. Bueno, hoy quería yo pues ser como presentarlo. Ya, bueno, ya nos conocen los que siguen este podcast, pero pues quería como presentar un poco más a mis compañeros y a quienes están aquí atrás de cámaras. Episodio tras episodio, ¿no? Para que sepan un poco quiénes hacemos esto, ¿no? Entonces, bueno, allá está Francisco Amezcua, Paco, Paco es productor, ¿qué más? Ciencias políticas de la UNAM, ¿no? Comunicaciones. Comunicación. Realización. O sea, en tú el eres CCC. UNAM, CCC, todo. Sí. Todo. Egresado del CCC también, bueno. Ahora estás en el CCC también de... Coordinador Estoy, sí, de coordinador académico. Ok. De momento, mientras bueno, me lo permitan. Y pronto también va a ser el productor de la peli de Paulo, El ex integrante. nuestro ex integrante de Sin Camino a Hollywood. Bueno, aquí está Viviana Cohen, que es escritora, cuentista, cuéntanos. Viviana. Socióloga. También vengo socióloga de también. Ciencias Políticas / CCC. De la UNAM, puro chairo. Yo vengo como de... Puro chairo aquí, ¿no? Exacto. Exacto. De la SOGEM también. De la SOGEM, bueno. Cuéntanos de tu libro que salió, en el que se incluyeron ahí tu cuento. Estoy ahorita terminando mi primera antología de cuentos. Yo creo que... Sí, aquí la voy a presentar. Listo. Bueno, aquí está Francisco Santos Burgoa, Mendoza, que, bueno, Tixer es filósofo, guionista, amante de Bukowski también. Eso sí. Bueno, eso hay que decirlo específicamente porque es importante, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí. Amante de Bukowski. ¿Cómo se dice? Bibliófilo. Bibliófilo, ¿no? Bibliófilo, sí. Bueno, Cazalibros. exacto. Bueno, si quieren libros, ahí está la librería de Tix, Avalon, ahí en la Colonia Roma. ¿Cuál es la dirección? Chihuahua 131, Colonia Roma, en el interior de Galería Garros.
Ah, bueno, la librería Exacto, alternativa. bueno. O sigan a Tix en Facebook, que ahí también hace sus ofertas de libros que están muy buenos, ¿eh? Bueno, yo soy cliente habitual de los libros, los recomiendo mucho. Y Yo bueno, también, yo también. sí, bueno. Va. Y yo soy Juan Sebastián Muñoz, yo soy un cinéfilo colombiano, no quiero decir mucho más, ¿no? Guionista. crítico de cine. Guionista, maestro bueno, de no hay- cine, uno de los mejores. Bueno, eso dicen, no sé. ¿No? Buen escritor. Mm. Teórico del montaje. ¿Eh? Teórico del montaje. Teórico del Está montaje. en contra de Pasolini. No, Un no, poco no, al contrario, al malhumorado. contrario. Ay, sí. Constantemente malhumorado. No, Pasolini me Ah, encanta, de serio. no, soy muy, porque es parte de Chairo, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a hablar hoy de otro cine, bueno, hablando de Pasolini un poco, bueno, ahorita voy a conectar un poco con eso, porque vamos a hablar hoy de un cineasta pues muy particular, eh, muy importante, en los últimos, ¿qué será? Como 40, ya bueno, ya más que 40 años, ¿no? Tal vez. 84, sí. Sí, Sí, pues como el 40 elemento del tacos. crimen fue como la ópera prima, ¿no? Tal 84, vez. 85, sí. Pero yo creo empezó desde mucho antes haciendo sus cortos y sus cosas, ¿no? Bueno, ya unos 40 años de Lars von Trier, que es el cineasta del que vamos a hablar hoy. Bueno, yo diría que una de las presencias, digamos, más llamativas en el panorama del cine europeo y mundial, yo creo en los últimos 4 o 5 décadas, ¿no? Ya sea, bueno, es, digamos, este tipo de personaje que es de amores y odios, ¿no? O sea, hay gente que lo idolatra, o sea, sí tiene su club de fans y también tiene sus detractores, bastantes, ¿no? Entonces, un cineasta, bueno, pero eso sí, nadie, digamos, nunca pasa desapercibido Lars von Trier, ¿no? Un cineasta importante, ¿no? Bueno, es bien sabido, digamos, que una de digamos, en los años 80 él empezó su carrera, por lo menos en términos de largometrajes, pero, bueno, es muy célebre su vinculación con el movimiento Dogma, ¿no? Que inició con Thomas Winterberg Su en el amigo. año 95, sí, en Dinamarca, ¿no? Que bueno, es toda esta propuesta de este cine totalmente presencial. Bueno, bueno, en algún capítulo en la temporada pasada hablamos de La Tacha Azul, que es, bueno, una de las películas del Dogma. Pero bueno, él aportó con Los Idiotas, ¿no? Que fue como su aporte específicamente al Dogma 95. Bueno, digamos que siendo estrictos fue el único, ¿no? Porque después digamos que el resto puede que tuviera algo que ver, pero no, ya no estaba, digamos, así como estrictamente, no cumplía el famoso voto de castidad del Dogma, ¿no? Pero bueno, varias Con el etapas manifiesto, ¿no? no cumplían bueno, Los Idiotas es la única que sí pareciera, ¿no? Y bueno, tiene, digamos, en todas las décadas yo creo que ha dejado por ahí películas que sí han sido, importantes en términos de que, bueno, justamente lo que decía ahorita, han dado mucho de qué hablar, ¿no? En todas las décadas, yo diría, bueno, ya un rato, bueno, es La Casa de Jack fue hace como 6 años, creo que fue la última, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Y bueno, bueno, yo creo que hay mucho tema para hablar. Yo de entrada diría que yo tiendo a relacionar mucho a Lars von Trier con ciertos cineastas de una tradición europea muy importante, como, bueno, ahorita Tix mencionaba a Pasolini. Siento que está muy arraigado como a esta tradición, no solo cinematográfica, sino como histórica, cultural. Me llama mucho la atención eso, no solo del cine, sino también como de la pintura, de la música, de la literatura, como esta tradición italiana y alemana. Siento mucho eso ahí presente y, por ejemplo, siento mucha resonancia como de vibra y de estilo, por ejemplo, con Fassbinder, con Pasolini, o sea, siento como mucha conexión de cierta manera sobre muchos temas y esta intención como de ser provocador muy consciente, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención como traer ese mundo del arte al presente.
A mí, yo últimamente, ahorita justo que hice como un repaso por varias películas de Lars von Trier para esta ocasión, me llama mucho la atención que él traiga todo este arte que es casi como que tiene este origen como casi que desde el medioevo hasta el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Hasta estas puestas brechtianas como Dogville ¿no? Y Manderley y todo esto. Me llama mucho la atención que a mí me parece que Lars von Trier sí pone el presente. Hay cosas que él muestra muy naturalmente. Y a mí me parece que sí, en contraste, nos pone como, con respecto a ese pasado, sí nos pone como bastante mochos, ¿no? O sea, hay una perspectiva como de la condición humana, que es bastante cruda, pues porque la verdad es cruda, ¿no? O sea, digamos, yo pienso que lo que es la tradición, la condición humana es cruda, a fin de cuentas, ¿no? Entonces tú ves películas como Anticristo o Ninfomanía o no sé, pues en general varias por mencionar solo dos, que normalmente la gente pues es una cosa bastante impactante, pero si tú lees por allá Dante o la Divina Comedia o ves pinturas, si sigues esa tradición cultural de estos países europeos, al final te das cuenta de que esta gente expresaba eso también de esa manera, ¿no? O sea, cualquiera tendería a pensar como siglos anteriores éramos más mochos, pero tal vez ahorita estamos siéndolo un poco más, ¿no? Yo dejo eso ahí instalado, ¿no? No sé, para abrir Yo un poco creo la que, conversación, ¿no? Yo creo que mi tema con Lars von Trier es uno de estos directores cuyo personaje, o sea, el Lars von Trier como personaje, se ha como comido muchísimo su trayectoria. Es decir, es como un nombre demasiado fuerte, como lo es Tim Burton o como algunos otros directores que tienen como una especie de protagonismo innato y entonces normalmente se meten como en pequeños escándalos, ¿no? O sea, como que Lars von Trier tiene muchísimos escándalos tras bambalinas. Está el escándalo de Björk en Dancer in the Dark, que se llevaban fatal, que ella desapareció 4 días, etcétera. Y luego está el escándalo de Nicole Kidman en Dogville, que hablaba como de lo duro que es trabajar con él, que es como un tipo profundamente necio. Y luego está como todo el imaginario detrás de Lars von Trier, que a mí como que de alguna manera me disgusta, él como personaje, porque él es un personaje activo, ¿no? Y eso es raro, porque si lo comparas con Vinterberg, cuya propuesta cinematográfica siempre ha sido como súper medida, súper bien curada, las historias tienen todavía esa profundidad guionística de Dogma. O sea, es decir, son historias que uno sale del cine y tiene como ciertas reflexiones. En el caso de Lars von Trier es como, estás viendo una película de Lars von Trier y no puedes parar de pensar en él. Es como de piensas, la está dirigiendo Lars von Trier, es de Lars von Trier, ahí está Lars von Trier. Y entonces eso es algo que me parece como muy molesto. Él como personaje es un personaje que ha envejecido mal, él, no sus películas, sino como ciertas prácticas cinematográficas que se hacían entre los 90s y los 2000s y que ahora son un poco como en desuso. Y en ese sentido, pues creo que siempre se vuelve muy controvertido hablar de él. Porque como que lo tienes que separar y a veces es difícil separarlo porque los guiones de sus películas y su manera de realizar es como tan particular y tiene como estos ingredientes que aquí me van a matar. Pero es un poco como Arriaga, como llevar siempre las historias hasta el último momento, aunque muchas veces no haya verosimilitud en eso, pero él necesita como retratar la inmundicia humana. En el peor de los casos, ¿no? Y mi ejemplo más claro es como los alaridos de Björk en Dancer in the Dark, cuando ya está ciega y casi que alguien la está golpeando y encima nada más falla un perro, le caga encima y parece que el cielo la detesta y entonces ya no se puede con tanta miseria. Y entonces uno llega como a un punto con él en el que dices, hijos, si hubiera como cortado en este lugar hubiera sido mucho más elegante. Yo estaba pensando, ahorita que dijiste eso, yo estaba pensando un poco en la escena cuando ya la van a ahorcar, ¿no?
O sea, al final de la película que ella tiene como este número musical de que está como con la capucha así y que empieza a gritar así porque como, sus personajes ¿no? normalmente ¿no? son Y que le dicen, llevados, quítenle la máscara. pero sus personajes son llevados al límite, Claro. al límite de la inmundicia. De nada más falta que mientras alguien le escupa, una paloma le cague encima en la cara a uno de ellos y luego encima de todo la pateen, cosa que sí pasa en Dogville. Yo creo que Porque es al mejor. final de Dogville, a Nicole Kidman la mega esclaviza a un lugar como completamente irrisorio, porque la película, sus argumentos siempre son súper interesantes. Es uno de los mejores cineastas vivos que existen, sin duda. Sobre todo porque ahora vivimos en un mundo en el que es difícil poder vivir de hacer cine de autor. Y yo creo que Lars von Trier es uno de los autores que tenemos vivos ahorita. Y no es poca cosa. Claro. Es como los contemporáneos de Picasso decían, oye, yo soy contemporáneo de Picasso. Picasso es uno de estos grandes pintores que siguen vivos. Yo diría lo mismo de Lars von Trier, pero sin embargo me da como siempre esta impresión de es demasiado. ¿No? Yo me acuerdo haber visto, que ojalá y siga en YouTube, una burla a Lars von Trier de un español que estaba como, salía con lentes y veía como una bolsa de plástico y empezaba a pegarle a la bolsa de plástico y decía, maldita, miserable, muérete. Y empezaba como, y yo lo que creo es que Lars von Trier es eso, es como un personaje que es tan imponente que a veces se come la obra que hace. Puede ser. Y la obra que hace es como la de muchos cineastas, algo irregular. Tiene grandes películas, inolvidables, que uno puede citar, que uno puede pensar, ¿no? Y tiene otras películas que son como, digamos, cagarse en la exageración. En la exageración de él, de su personaje y de su narrativa, que es muchísimo más violenta que la de Vinterberg. Es muchísimo más violenta que la de muchos de los cineastas con los que uno lo puede comparar. Es un cineasta profundamente melodramático, que explora las emociones en un nivel poco verosímil. Y entonces, pues a mí como que, en resumen, si yo pienso en Lars von Trier, como que hay algo que me molesta. Que me parece como, hasta ayer que estaba investigando me molestó que en realidad es Lars Trier y él se puso von. Y es como el reinado de la pretensión, es un pretencioso, es como esta persona con la que nunca, o sea, todos tenemos nuestro sueño de 9 personas a las que reunirías si estás muerto y se verían, ¿no? Y yo jamás invitaría a Lars von Trier a yo esa sí. cena, no, pero para nada. No llegaría. Para Yo, por nada. supuesto, No llegaría. Ay, por favor, claro que llegaría. Igual no iría, pero... Ya, Bueno, Paco, ¿qué es? Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Pues, en todo, ¿no? Yo creo que la mejor palabra que lo define es fantoche, Sí, es fantoche. ¿no? O sea, sí es Sí. pretencioso y también es súper fantoche, ¿no? Sí, sí. Y creo que puede hacerlo y por eso lo hace, ¿no? Sí. Hombre blanco, primer mundo, Danés. Dinamarca, Sí, ¿no? Creo que, pues eso, o sea, fue una persona privilegiada que pues ha hecho lo que ha querido gracias en mucha parte al escándalo, ¿no? O sea, creo que sí se ha subido, que gran parte de su producción tiene que ver con el escándalo, pero también creo que es una persona, igual que lo dices tú, pues trascendente dentro de la cinematografía, obvio. Sí, sí. ¿no? O sea, a pesar de sus fantochadas y todo, hay cosas, o hay ahí unos atisbos, pues maravillosos, monumentales, Sí, sí los increíbles. hay. O sea, sí tiene películas, pues muy sobresalientes, ¿no? El primer acercamiento que yo tuve con Lars von Trier, Lars Trier, Lars Trier. no, sí, hay que contar la anécdota, ¿no? Estaban editando en la universidad, en la escuela de cine, y llegó este maestro a decirles, no mamen, ya váyanse, ¿cómo están hasta aquí? ¿Por qué se metieron a esta hora? Está prohibido y no sé qué. Deberían de ser ustedes como los fresitas o no sé qué de tal barrio, ¿no? Entonces deberían de ponerse un bon antes del apellido. Y este güey dijo, sí, va, güey. Le pongo el bon, ¿no? Payaso. Como estrógeno, como... Pues bueno, ¿no? Que es como el de superior o el don, ¿no? Que se utiliza en estos países de habla germana, nórdica, danesa o qué sé yo.
Pero sí creo que dentro de la historia del cine pues tiene sus momentos o sus cosas Sin duda. pues muy particulares, ¿no? Yo otra vez, creo que la primera película que vi de él fue Rompiendo las Olas y fue en un festival de verano de la Filmoteca del UNAM y quedé alucinado, impactado y Pan. crudísima. O Eso sea, no mismo. no puedes estar pues así, pasar o vivir o sea, sí es una película pues muy importante. Creo que también en ese momento, no sé por qué recuperaron también un festival de verano de la Filmoteca del UNAM y pusieron El Elemento del Crimen. Y dije, no mames, qué Sí. pedo con Es que este coincidió, güey. o sea, primero pusieron, creo que yo la primera que vi fue la de Europa, Ujú. que la pusieron en una retrospectiva y luego salió Rompiendo las Olas. Y al mismo tiempo, después, casi a la semana, pusieron El Elemento del... Sí, que era pues de 13 años, 12 años atrás, ¿no? Entonces vi el elemento del Sí. crimen y dije, ¿qué pedo con el lenguaje, Y hay, con la y- forma y de hay que, contar y la hay que historia de decirlo, este las cabrón? obras de Dogma, o sea, que uno de tanto en tanto las repasa, como, no sé, como un domingo raro, no envejecen. Son súper efectivas, súper buenas. Sí, el montaje. Montaje, el actuación, sí, sí, sí. historia, o sea, siguen siendo como este gran centro experimental y posibilidad cinematográfica, que para mí eso es lo que representa Lars von Trier, el experimento, me voy a pasar, voy a quitar los escenarios. A mí, Bueno, a mí pues es la como verdad de, me... O sea, a mí, por ejemplo, bueno, no sé, yo creo que... Bueno, a mí me gusta que sea pretencioso. Totalmente. qué hueva. O sea, yo por supuesto que defiendo que es un ser A mí me pretencioso. me A mí molesta. también ¿Qué? me molesta. O sea, yo sí pienso que es un pretencioso desde su primera película. O sea, realmente sí también estoy como de acuerdo en que se nota de inmediato la cuestión de una mirada autoral demasiado, pues a lo mejor incluso narcisista, ¿no? Sí. O muy o muy invasiva. Creo que parte de su melodrama, ese es el chiste, o sea, por lo que lo vuelve único. Más que únicamente, más que entretenido, yo creo que Lars von Trier sí es un violentador. Es un violento. O sea, y creo que a lo mejor por eso hoy en día Sí, porque puede ser puede, porque puede. muy molesto, pero creo que ha sido consecuente desde el principio. O sea, nunca Sí. le ha interesado agradar. Y eso No. es de las cosas más fascinantes que existen. Pero O a sea, la vez de sí, él. ¿no? Pero a la vez sí. Pero no, A la, porque... a la vez se pone como al postre, es el protagonista. O sea, estaba yo escuchando la anécdota del 91 cuando ganó en Europa algunos premios en Cannes, pero no ganó la Palma de Oro. Y se mega enojó. Y el jurado estaba comandado por Roman Polanski. Y dijo algo así como en público, así de, el enano no me quiso dar el premio. Sí, O sea, sí llega a ese Sí, es un lugar. mamón. Sí, llega a ese lugar en donde él quiere ser el protagonista. Pero no yo- es que, o sea, es como decir, yo digo, no me interesa caerle bien a todos, pero sí le interesa caerle mal a todos. A mí me recuerda como un poco, un poco la figura de Francis Bacon. Ay, por favor. De Francis No Bacon así, coincido para como de un nada. ser así como odioso, ¿no? Polemista. Le falta ¿no? oscuridad, le falta oscuridad. Le falta ¿A oscuridad. A Lars von Trier, a Lars bueno, Trier. Yo creo que los dos son muy No es tan oscuro. Yo creo que sí, a lo mejor no tanto como Bacon, ¿no? O sea, pero sí como con esta personalidad como pues justamente de estar chingando, ¿no? O sea, a mí de molestar. también, yo estoy de acuerdo que a mí eso como que me gusta, sí. A mí también, porque a ver, yo la verdad, yo no me he metido mucho en los chismes de él. O sea, me han llegado así de repente así. Y eso también de repente me da un poco, así que digo, nah, pues para qué, Dicen ¿no? que tiene 3 pezones. ¿Eh? Ah. Por ejemplo. ¿no? Sí. Que tiene 2 ombligos, ¿no? Dos De ombligos, que sí. le clavaron un cuchillo en una filmación y le dejaron otro ombligo, ¿no? A mí me parece que seguramente no es una, sin duda, se nota que no es una gran persona, ¿no? Obviamente que no. Pero yo sí confieso, digamos, eso no lo digo como desde un punto de vista muy racional, ni analítico, ni nada de eso. Yo la verdad sí disfruto mucho sus películas, o sea, Yo también. todas, yo sinceramente todas. Hace poco vi una que se llama, una que es muy menor en su filmografía, que se llama El Jefe de Todo. Es muy una buena. comedia. Puta, es genial, a mí me De encanta. toda la burla casa de Office. Sí, es o una sea, burla de es Office, como- totalmente, sí. O sea, porque realmente, a ver, si en The Office hay como
pues sí, cierta, o sea, hay un No, humor y como aparte realista. hace estos encuadres todos raros, ¿no? Como que les corta la cabeza, y hace como John Cox así bien extraños, ¿no? Pero también, Es una exacto, cosa- como que rompe con como todos los de- ritmos de como la de Office. comedia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Pero es que yo insisto que él está muy anclado, yo estoy de acuerdo a lo que dice Viviana del melodrama y yo creo que la tragedia también, o sea, él está muy anclado a lo clásico europeo, mucho, o sea, y no solamente lo dramático, lo narrativo, sino creo que incluso lo visual, o sea, por ejemplo, tú ves planos de melancolía o de anticristo, ¿no? De la misma ninfomanía y son planos que o sea, son prácticamente pinturas, ¿no? O sea, son cosas así sí, de bueno, Botticelli, esos famosos planos Sí. en cámara lenta Sí. de esta Kirsten Dunst cruzando vestida de novia, cruzando el Está de jardín, Van Gogh. ¿no? Sí, bueno, él es dos cosas. Disculpa que te Una es pintor, él pinta de toda la vida y tiene obra El exhibida tipo en es museos culto, sí, importantes. se Yo ve creo que que es se culto. ve. Y dos, que es está bien perra, él opera la cámara, ¿no? Él Bueno, lleva sí. fotógrafo, pero él como quiere decidir qué se ve, cómo se ve y todo, Sí, hay muchas tomas que él decide, ¿no? él opera la cámara, ¿no? Lo cual no es muy común o O sea, normal. bueno, sí, pero bueno, yo digo, o sea, bueno, también, por ejemplo, el elemento del crimen en estas películas yo siento que tienen mucho arraigo justo en estas historias que luego en Europa eran como mucho de folletines así del thriller, ¿no? O sea, del que está descubriendo un crimen y luego pues él le mete toda esta cosa que sí es mamona. Como que es filosófica. filosófica y que cruza como con la fantasía y de decir meterse él en el personaje, ¿no? O sea, de este güey que está inundado por esto, o en por ejemplo, Anticristo parte como una tragedia muy gruesa, o sea, de un evento trágico muy cañón, pero a partir de ahí se empieza la película como a desgarrar así como, y yo siento que eso era muy común, era una cosa que en siglos pasados en el arte europeo eso era muy frecuente, o sea, bueno, la casa de Jack está muy arraigada a la Divina Comedia, así de clavado. Sí, es muy atascada, ¿no? Es muy atascada, pero Todas yo, las películas son pero muy yo, No, pero yo creo que Casa de Jack sí es el colmo. la casa de Jack ¿No? O sea, me incomodó mucho, o sea, la peli me incomodó, así dije, puta, este güey, o sea, y se salía la gente, yo creo que son muy comunes las películas de él, pero ahí a mí personalmente, o sea, te digo, eso lo digo más desde una cosa muy personal. Hay una cosa que sí me atrae mucho de las películas de ese cabrón. Pero porque yo siento que las películas de Lars von Trier están hechas como para eso. Para que entres con tus sentidos, te estimule y tengas como pequeños debates internos filosóficos sobre cómo se establece la vida. A mí lo que me parece como un poco raro es como, yo he tratado de incursionar muchas veces en el cine nórdico y me parece genial. O sea, no sé cómo se llama esa película que nunca en mi vida voy a olvidar, pero no tengo idea del nombre o el director, que es como esta película en donde todos amanecían en Finlandia, como completamente nevado, y era todo tan aburrido que alguien se ponía a tirar balas al cielo, ¿no? Y entonces era como el mega problema de la colonia que hacía eso todas las mañanas. Y yo lo que creo que es genial de Lars von Trier es que es como esta mirada nórdica a Estados Unidos rudo, a Estados Unidos trabajador, que yo entiendo que son dos miradas que nunca se encuentran. O sea, yo creo que los países de los derechos y de 4 días laborales y Sobre en todo donde la rompiendo gente se las olas suicida y- porque no hay nada que hacer, en contraposición de la mayor potencia del mundo, que es completamente sucia, ruidosa, con una historia escandalosa. Y en ese sentido yo voy a decir que Manderley y Dogville son como genialidades de un nórdico analizando América. Y lo ves desde ese lugar Sí, y eso es fantástico de Lars von Trier. Pero por otro lado, no deja de estar en este pedestal de superioridad que es muy molesto. Es como cuando tú lees un texto y de pronto el narrador aparece para decir sus impresiones del personaje. uh-huh. Y eso a mí me choca porque es como que siento que las películas de Lars von Trier son súper manipuladoras. Pero es que yo creo que son manipuladoras a morir. Es decir, todo el tiempo te dicen lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir. Y entonces en términos de guión no logran esa profundidad oscura que, por ejemplo, logra Vinterberg.
Pero es que sí son O muy sea, diferentes. claro que son muy diferentes, pero Vinterberg lo logra hacer a través como de un estímulo psicológico que va pasando poco a poco y que va haciendo a través de entrar en las atmósferas y en la psicología de los personajes. Aquí yo siento que él no entra en la psicología de los personajes. Yo creo que es no, como si te porque- comieras, es sí. como si te comieras una Big Mac en Noruega. Pero yo creo que por Es ejemplo, como es eso. es lo brechtiano. No, Sí, sí, claro. No, es que yo creo que lo que tiene Lars von Trier, además de exagerar y No quiere mucho que te melodrama. identifiques con el personaje. Quiere justamente tiene una distanciarse, serie, meterte en sí. un aprieto tiene una para que serie no de te puedas analistas identificar. que ven en sus películas más cosas de las que hay. No. Y que evitan ver los grandes errores argumentales como personajes protagónicos que llegan a la tragedia y no tienen más profundidad que eso. Porque yo en el personaje de Björk, más allá de los alaridos y los sonidos y todas estas cosas, no me llevo nada. Era como, estoy viendo a Björk actuar. Nunca vi que Björk se transformara en esta obrera ciega. No, Ah, al sí la vi. contrario, es como ella gritoneando con esa voz insoportable que siempre ha tenido y él dirigiéndola desde un lugar súper insoportable en donde aparentemente los nórdicos se sienten superiores a los americanos, lo cual es raro porque no son superiores, son pueblos de 20 millones de personas en los que no pasa nada y por eso está muy bien lo que estás diciendo. Es un tipo privilegiado, blanco, que le tiene miedo a los vuelos y que construye como estos pequeños escenarios de Estados Unidos en lugares nórdicos. O sea, sé que, por ejemplo... Yo creo que es una postura Dogville- política. Dolby la grabó en Suecia, Sí, sí, sí. ¿no? O sea... O es más, la de Calles y ahora... Esta ya- película esta película que escribió, la de Calles Peligrosas, Dear Wendy, que es de Wittenberg, de justamente que ocurre en Estados Unidos y que es como de estos personajes que tienen, o sea, que creo que es en la época que es como una especie de western, con rifles súper ridículos. O sea, Es eso, como es algo como así es como estilo hace steampunk. una crítica a Estados Unidos, que me parece, por ejemplo, en el caso de Manderley, me parece genial. O sea, Y también yo es salí de ver peligroso. Manderley y dije, claro, esta es la esencia más pura de la esclavitud, que es como abres la puerta y nadie se sale. Y eso es lo brutal, o sea, cuando ya no necesitas encerrar a alguien para que esté encerrado. Eso es padrísimo de Lars von Trier. Es una- Te es genera una obra como didáctica, todas ¿no? esas... No es didáctica, es de I know better. No sé, Sus es películas didáctico. son como este rollo en el que él sabe más, algo que no tiene ningún tipo de argumento para saber más, porque no Pero es deja que de ser un blanquito privilegiado de Dinamarca, que toda su vida ha tenido todo resuelto, Pero yo y creo que, que y que no sí. tiene la profundidad suficiente como para Claro, poder es- llegar ahí. Sí tiene profundidad. No, porque a ustedes gusto, los estimula, los manipula, No, sí es. los trata como marionetas. Paco y yo no, Paco y yo somos no. A ver, a mí no me vas a manipular. No, O yo sea- creo que sí es bastante mamón, pero No es bastante, ser pero mamón a mí, es su personaje. pero a mí me parece que él sí, el tipo sí tiene un bagaje que sí le permite decir un montón de Como cosas. europeo Sí, privilegiado. pues probablemente, sí. Que ha tenido probablemente. todos los cuadros al lado, Probablemente, que ha sí. podido tener el tiempo de leer a Dante, Claro. y que de pronto se pone a hablar, ¿por qué no de la esclavitud negra? Sí, sí, ¿No? sí, pero. O sea, porque sí, o sea, o de ninfomanía. Que lo A mí- que a mí tienes eso- es como, pues relatos que sí, están padres, son interesantes, pero uno nunca deja de pensar cuando ve mucho cine, lo pudo haber explorado de un lugar mucho más profundo. No, a mí sí me Es parece manipulador. profundo. Es una claro, narrativa está tensioso, manipuladora. es autor. Y es un narrador que se mete en la obra. Por eso, Y que pero se es lo pone a opinar. interesante. Yo creo que este personaje es estúpido. Es como si. Eso es lo que hace Lars von Trier. Y entonces el personaje que es estúpido cada vez es más estúpido y cada vez entra más en sus propios problemas. Y entonces ya no tiene posibilidad es que ahí está de hablar de sus matices. Pero es que ahí está lo profundo. ¿En Porque qué? por una parte, es brechtiano. No, es brechtiano No, en No, Dogville. no, es brechtiano No, en en todo. Manderley también. En No, todo, por Dios, en no, todo. no. No. O sea, por ejemplo, a ver, ponte a pensar así, por ejemplo, en lo que es al principio de De su de la película esta de Jack, ¿no? Toda esta cuestión cuando te meten, por ejemplo, todo este monólogo interno de Jack hablando con el psicólogo. Por otra parte, toda esta referencia, por ejemplo, de la perfección del crimen con esta imagen de Jack, de Glenn Cloud tocando el piano, ¿no? O sea, por otro lado, todas estas imágenes como fijas, ¿no?
O sea, al mismo tiempo como paralelas, como a la mente del asesino. Archivo, o sea, también te mete que es así archivo. como todo este laberinto barroquísimo, que en momentos hasta... Es que es o barroco, sea, el barroco sí es mucho. que de alguna manera eso impide Sí, saturado. que tú puedas como de inmediato compenetrarte con el personaje. O sea, estamos acostumbrados a que siempre que ¿a vemos poco una sí? película... ¿A poco si has llegado con un personaje en Lars von Trier y dices, güey, estoy compenetrado con ese No, personaje? no, por eso, para mí lo que me Los gusta de Lars von personajes Trier... nunca No, es que llegan justamente por a... lo que me gusta el cine de él es justamente porque no se queda únicamente con la lógica de que tú te tienes que identificar con el Sí, yo personaje. estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, Wittenberg lo hace muy bien. O sea, tú ves Drog, ¿no? Son más- O la última copa, y de inmediato conectas con ese grupo de maestros. O sea, Es más convencional, ¿no? o sea, entras, No. no es convencional. No. O sea, y tiene todo lo del dogma, pero sí tiene como esta cuestión como naturalista que yo creo que justamente Lars von Trier no lo tiene. O sea, Lars Sí, von Trier a lo mejor sí puede ser un fundador del dogma y puede tener como sí tuvo un diálogo con esto, pero lo interesante es cómo lo mezcla con su Es barroquismo. que basta con que ¿no? comparen los dos, el dogma de cada uno. O sea, y si Son te la das diferencia. cuenta que si tú buscas como identificarte con los personajes de Lars von Trier, por ahí no va la cosa. Pero ¿hasta No, qué punto no es necesaria como cierta sutileza? Pero es que yo creo que más bien Porque el problema- de pronto la sutileza se vuelve una gran herramienta para el lenguaje cinematográfico. Que las personas que lo ven y que lo entienden tengan una participación activa en ese entendimiento Sí, de no, la Pero sí hay historia. actividad mental, o sea, cuando tú ves todo lo que pasa, a ver, por ejemplo, cuando tú ves un encuadre así, como lo que, simplemente con lo que te estaba platicando, del principio de Jack, esta parte donde ves como, por ejemplo, los borreguitos, la caricatura del borreguito, el tigre, ¿no? O sea, Matt Damon con su impermeable de American Psycho, ¿no? O sea, todo esto así, son un buen de referentes que, pues, bueno, si los vas ligando, pues obviamente lo que hacen es que, pues, justamente, pues te Matt empiezas Dillon, ¿no? como... Matt Dillon es. Pero Matt Dillon. ¿Es Matt Sí. Dillon o es Matt Damon? Matt Dillon. Matt Matt Dillon. Dillon. Matt Dillon. Perdón. ¿no? No, sí, sí. Sí, no sé por qué me aclaré que No eres te preocupes, seguro, no ¿no? te preocupes. Pero como que eso hace justamente que no puedas como entrar tan fácil, ¿no? Ujú. Y quizás ese hecho de que no puedas entrar tan fácil es algo que para muchos espectadores puede ser detestable porque el cine de hoy en día de inmediato tienes No, como que a mí- entrar sí. y como decir, no, yo estoy a favor de este personaje. Sí, no, yo te Tal, estoy tal, de tal, acuerdo. ¿no? O sea, yo lo veo como algo distante. Y eso es Sí, brechtiano. pero hay una cosa que sí, a mí lo que me inquieta es que, por ejemplo, cuando va avanzando el conflicto, sí hay un momento en el que la película a lo que es, o sea, lo que se enraiza es como a la condición humana y hay un momento en el que tú te cuestionas, en un momento de crisis, ¿no? En O un sea, momento, eso en un te pasa momento, si ves Dancing in the Dark. no, o sea, ¿Te no, cuestionas no, hacia la no, humanidad? excelente. no, o ¿Yendo a sea, York? ¿Gritar? no, yo, Yo no, sí. no solo yo, sino, o sea, digo, la gente, Es ¿en qué odiosa. punto? O sea, por ejemplo, lo que pasa en Anticristo, que esta pareja, o sea, Desde la primera se desquicia a este punto de hacerse lo que se hace, ¿no? Que tú dices, hay un punto en la condición humana en el que es probable que como humanos lleguemos a cometer algo así, ¿no? Que llegue a suceder algo así. Y no lo digo, no, o sea, yo digo, no lo haría, ¿no? Y diría, este güey tampoco lo haría, o este otro tampoco lo haría, pero, digamos, eso lo decimos como desde una perspectiva positivista, ¿no? Como de las cosas, ¿no? Pero hay una cosa, o sea, tú no sabes, o sea, a mí me parece que él siempre te está llevando como al límite de decir cómo reaccionaría alguien en una situación de este tipo, ¿no? O sea, de decir cuando las cosas se exacerban, ¿no? Cuando empieza el ruido, cuando empiezan los gritos, cuando empieza la desesperación, cuando empieza la ira, sí, o sea, la lujuria, cuando te lleva al extremo, es como si te dijera, tú, nada más por ser humano, tú tienes eso ahí, ¿no? Y dentro de ti, puede vivir, tal vez tú no vas a decir que no y lo vas a negar constantemente porque no quieres aceptar eso, pero probablemente vive un asesino, o sea, es que es tremendo porque te confronta muy cañón, ¿no? O sea, cualquiera diría, no, yo no voy a violar, ni voy a matar, ni voy a nunca, ¿no? Pero ¿qué pasa si, o sea, es como si te dice, bueno, pero te pone una circunstancia, ¿no? O sea, te dice, ¿y qué pasa si esa persona con la que te estás confrontando reacciona de tal manera que es agresiva, por ejemplo, contigo, ¿no?
¿tú qué haces, no? Entonces digo, por ejemplo, Anticristo, que esta vieja le clava la rueda y se vuelve loca y se va. Y entonces este otro, en ese caso, cuando alguien se vuelve loco contigo, ¿tú qué haces? ¿No? Tú hasta qué punto, hasta dónde conservas tu instinto en ese punto, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Sucede lo que sucede con Lars von Trier en general, que es como el sobreanálisis, además que no es real en todas sus películas. O sea, los personajes no te llevan a ese lugar y no es como una discusión filosófica tan cabrona. En realidad es como él analiza y siente las cosas que suceden a su alrededor. De hecho, en muchas de sus películas utiliza el elemento del narrador omnisciente, ¿no? Recuerdo, ahorita me viene Dogville y me viene Europa. Sí. ¿No? Que es como tiene narradores. No, pues también Jack, ¿no? Y también Jack. Y está en Infomanía también. Y esos narradores omniscientes son como el clásico narrador que te está contando exactamente lo que estás viendo en orden de generar una reacción en ti. Sí, es decir, lo único que quiero decir es, me pasa con Lars von Trier, ¿no? Algo que no me pasa con Vinterberg, que es como se le ven las costuras. Pero es a propósito, claro. Es como Godard. Es como cuando ves una película de Godard y que se le ven las costuras. Sí, estoy de acuerdo. No, o sea, yo creo que es como que ustedes viven en el 2010, en donde estaba de moda decir que Lars von Trier. No es que esté de moda, lo que es interesante. No, pero Lars von Trier en realidad, si lo ves bien, es como, no tiene tantas películas cabronas. Lo que tiene es un personaje que siempre sale y que siempre mata todo. Pero ¿no crees que, por ejemplo, más bien lo que ocurre es que, a ver, estamos como acostumbrados a un cine donde la gente quiere como, a ver, una de dos, o evadirse, ¿no? O un cine que tiene que ser como súper inmersivo, donde realmente, pues, de repente te sientes como que casi que te tienes que perder como el yo mientras lo estás viendo, ¿no? O sea... Sí. Y bueno, lo clásico es, pues, que te identifiques con el personaje. O sea, de decir, a ver... Yo tengo que escuchar a York y de inmediato empezar a sentir. Es que lo que yo siento es no te estás identificando con el personaje, te estás identificando con la forma en la que Lars von Trier ve a los personajes. No, pero justamente Lars von Trier no quiere eso. Y bueno. O sea, más bien, el cine en general, el cine que domina, o sea, es este cine donde de inmediato la gente busca esta conexión. O sea, y de ese modo se siente como muchísimo más cómoda, porque cuando le pones como esta barrera de que no es tan fácil identificarse con el personaje, una de dos, o se empieza a aburrir, o empieza a decir que es pretencioso, o simplemente pues ya no quiere, ¿no? O sea, a ver, yo no digo que el otro cine yo no digo que haya un cine mejor que otro. Que Lars von Trier es tan profundo que la gente no lo entiende. No, pero no es porque sea únicamente profundo. No es cierto. Es una postura autoral. Es una postura autoral. O sea, si tú ves, por ejemplo, el cosas. cine de Cronenberg, hay muchísimos personajes con los que jamás te vas a identificar y la gente no pierde la... O sea, yo siento que las películas de Lars von Trier son fáciles de poner atención. Son fáciles de entender. Tienen como en las máquinas, digamos, y en el guión, en la herramienta, como todas las posibilidades para que cualquier persona se enganche. ¿Tú crees? Sí, no? Sin duda. Por ejemplo, los narradores omniscientes ayudan un montón a que la gente estructure hacia dónde va la historia y creo que sus historias tienen como esta... O sea, no hay una historia de Lars von Trier que yo diga, qué compleja, me aburrí de lo difícil que fue como entenderla. No me pasó. O sea, yo creo que más bien son guiones bastante sencillos que en algún momento de la hora y media o por ahí, o sea, vas diciendo, a mí siempre me pasa lo mismo, qué genialidad, qué bárbaro, qué imagen. Lo que acaba de decir Juan de la pintura, coincido. Pero a ver, por ejemplo, sus referencias literarias, coincido. Pero ¿qué me sucede? Que después de una hora y media después, justo cuando vamos en media hora, todo se va al carajo. Él toma una serie de decisiones para que empieces a pensar en él. O sea, decisiones terribles, de personajes que terminan en la peor posibilidad humana posible. Y entonces tú terminas diciendo, pues claro, es lo que él cree de Estados Unidos, porque muchas de su narrativa está basada en eso. Muchas de las narrativas están en Washington, en Seattle, y en ese sentido es como, claro, él ve a los gringos como unos imbéciles, lo cual está muy bien, está muy chido. Me parece que muchos en cosas coincidimos, pero francamente es lo que él cree, ese es el problema. Él irrumpe con su ideología y con el tema de que él ve a las personas inferiores. Porque, por favor, Dogville y toda esta trilogía que habla de la historia de Estados Unidos no es
no es el mejor análisis de la historia de Estados Unidos. No. Es lo que él cree que pasó. Él cree que la esclavitud es así, él cree que el bullying es así, él cree que se le trata a las mujeres así. Y yo creo que hay directores que tienen la sutileza y la inteligencia para que estas ideas vengan de la historia, no del que hace la historia. Él es un personaje. Pero ese es su papel, ¿no? Y lo juega muy bien y eso es No lo lo que juega le muy bien, toca. le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. No, le ha ido muy bien. No, perdónenme, pero ¿Por qué le ha ido ahorita tiene 10 escándalos de misoginia. Tiene 90 actrices que no quieren actuar con él. Sí, sus películas, o sea, es más, sus escándalos han opacado la posibilidad de que la gente vaya al cine a ver sus películas. No, Sí, por supuesto, sobre todo con el tema del Me Too y de No, la yo misoginia. sí creo que ya la armó, ya se instaló en una sí, posición. y tampoco es que vaya a vivir 40 años más, ¿no? O sea, Bueno, tiene 70. 70, bueno, va a cumplir 70 va a en un par de cumplir 70. años. Creo que está ¿no? enfermo, ¿no? Tiene algo, ¿no? Pues no Sí, sé, no, tiene ahí como Parkinson. unos proyectos pausados, la verdad no sé. No, pero creo que ese es el papel que le toca jugar en el mundo y que le ha funcionado y que pues todas estas cosas de Cannes y sus berrinches y sus mamonerías, no sé si recuerda a alguien en estas cosas raras que de repente hacen de, vamos a invitar a 40 directores o 10 directores que hay uno donde él actúa, ¿no? Y como que mata al crítico que está sentado al lado de él y... O sea, tiene estas cosas así como súper lúcidas y chistosas y es el papel que le toca, no es un bully en el cine, es un fantoche, ¿no? Es un mamón, ¿no? Es un pretencioso, ¿no? Y creo que le jala, le funciona y está bien que existan este tipo de personajes porque también creo que él ha hecho pues una evolución dentro del lenguaje, sobre todo con Dogma, los cortes sobre los diálogos, la manera de editar, grabar con luz natural, cámaras digitales, o sea, creo que sí le dio una patadita. Yo me súper encabroné, la verdad, cuando hizo Los Idiotas y lo siguiente que hace es Dogville. No, y digo, güey, ¿qué pedo con la congruencia, no? O sea, un poquito de madre, ¿no? O sea, Ah, pues no, sí, o sea, fue después, ajá, ¿no? Fue. ajá, de pasar del ¿cómo se llama? Del voto de castidad a pasar un efectismo de 100 cámaras, coreografía, todo súper fake, un musical, digo, Sí. no Algo de mames, danzando en no, la oscuridad, ¿no? Más bien. Sí, Sí, de los idiotas a danzando sí, en la de los oscuridad. idiotas a Sí, danzando. sí, sí. Y luego esta cosa súper mamona, ¿no? A ver, pendejos, ¿no? Les voy a poner, como nunca ustedes son bien idiotas, les voy a poner música. Entonces, les voy a dar la oportunidad, 7 minutos de música, para que así digo, no mames, cabrón, Me pinche encantó mamón, esa ¿no? mamada. No, o sea, es un mamonazo, ¿no? O Y por otra ejemplo, vez, lo que es- pasa es como, o de que dices es un musical, porque es lo que la gente creía, que Ajá, era llover, y que pasan como 40 minutos y que no hay música, ¿no? Y que tú dices, bueno, ¿en qué momento va a entrar la música, no? O sea, y no entra la música. A mí eso se me hace fascinante. Pero a o mí, sea, yo- desde pero la yo- cuestión de cómo realmente reflexiona sobre el Sí, género, ¿no? no, yo creo que O sea, como dice Paco, sí es importante que haya gente así. O sea, sí, claro, Sí, es, sí, es sí. fastidioso para Sí, mucha sí, gente. O sí. sea, como yo decía, hay gente que. Sí, hay momentos que si él, como dice Viviana, hay momentos que él como personaje es insoportable, claro. Pero yo creo que también el que exista gente así, como este güey, o como Pasolini, o como Fassbinder, o el mismo Godard, que son güeyes que. Que de todos esos, Que este se me hace el sacuden. menos auténtico. Sí, pero es como que sacude el agua, ¿no? Sí, O sea, de como que acuerdo. dice, como que Pero es un güey que mueve las cosas. Es un ¿no? director de autor. Total, es un y autor, y en sí, el claro. siglo XXI, en 2024, obviamente su existencia se agradece, como, y sus posibilidades experimentales, y que es impredecible, y que, güey, siempre está a punto de sacar la A mí- obra a de mí, arte bueno. más cabrona, y uno cree que sí la va a sacar, porque tiene todas las herramientas, pero simplemente creo que es interesante dialogar como con estos personajes que son universalmente geniales, casi para todos, los que estudien o no cine, y que en pleno 2024 creo que las cosas están moviéndose. Ya Pues, no es, no sé, ya no no sé. es lo mismo Lars von Trier del 2010 a lo que es ahora. Es decir, ahora el cine ha cambiado muchísimo y yo no estoy tan segura si él ha logrado reciclarse, cosa que yo sí estoy segura de Vinterberg. O sea, siento que Vinterberg va como en esta carrera Bueno, ya, silenciosa. Viviana, cásate con Wittenberg. Sin duda lo haría. Si nos Yo creo- está viendo.
Es que él está muy arraigado al guión Winterberg, ¿no? O sea, porque Y bueno, y la ha pasado cabroncísimo. sí, en en la cambio vida. el otro me parece que sí es como una cosa que trata de sustentarse como en fuentes muy diversas de muchas cosas. Bueno, sí, yo creo que sí es experimental, pero es como mucho también sobre yo insisto que hay una tradición histórica del arte europeo que se ve que está ahí Sí, detrás, o sí, sea, es sí. experimental, pero digamos, no es lo mismo ser experimental, de la nada o del cine específicamente que con ese con ese antecedente cultural gigante, ¿no? Que se ve que pues él lo tiene ahí al alcance, claro, seguramente desde su privilegio, ¿no? Pero bueno, sí, digamos, es un tipo, bueno, yo sí creo que, bueno, vamos a cerrar antes de que yo diga eso, vamos a cerrar preguntando cuál es cuál es tu peli favorita de Lars von Trier. Mandalay. Mándale. O sea, me recuerdo haber salido del cine como con todas estas impresiones y me parece como que es como Dogville, pero sin toda la bullshit que le hace al personaje de Nicole Kidman. Y entonces es como que se queda ahí y me parece como un experimento súper interesante. Es la hija de ¿cómo se llama? De Ron De Howard. Ron Howard, Ay, ¿no? que no es un idiota. Sí. Pero bueno. Sí. Y Bryce, tengo no que sé. decirlo, cuando vi Europa, que era como una estudiante de preparatoria y no sabía nada de cine y no sabía que me gustaba el cine, ni mucho menos. Nunca voy a olvidar la primera escena con un narrador en segunda persona de respira, abre los ojos, cuenta hasta 10 Ah, y sí. cuenta hasta 10 y es 1, 2, 3, 4, 5 tal, y luego dice desumérgete y abre los ojos y esa escena me sigue pareciendo una de las mejores que he visto en la historia. Y es impresionante que Europa es del 91 y sigue siendo como súper fuerte y eso. Y bueno, también no amo, pero me parece genial Ninfomaniac, el volumen 1. Sí. El uno. Ajá, el 2 no, pero el uno El uno sí. me parece que es como una gran composición, está increíblemente actuada. Yo creo que es Eh, muy... Justo Sí. en el capítulo que lo pueden ver del sexo y creo que ahí está bien tomado y bien armado y Sí, el personaje. bueno, yo digo que sobre todo en las pelis que has citado, sí, una cosa que tiene sí es que, y eso no lo tienen todos los directores, o no de esa manera, pero este güey sí es muy consciente del poder que tiene el cine, ¿no? O sea, de la Sí. potencia de lo que implica la experiencia del cine y él trata de sacarle mucho provecho a eso, ¿no? O sea, tú vas a ver una película de él al cine y es una experiencia padre, ¿no? Sí. Y sí, insisto, es la enorme tradición nórdica en el cine, que es súper importante. Bueno, Y que él tiene varias cosas de sí, eso que me sigue pareciendo genial, vital, súper importante. De ahí de ahí nacieron grandes cineastas, sí. ¿no? De hecho yo lo siento probablemente más cercano o sea, en cuanto a lo nórdico, yo, por ejemplo, a Winterberg lo siento un poco más cercano a Berman Claro. y A Dreyer. a Dreyer, sí, este está más cerca de Dreyer, sí. Coincido brutalmente. Sí, ¿Cuál es yo tu? soy un hombre de primeros amores. Sí, Y la más auténtica y que me llevó a un universo que desconocía y que me encantó, pues fue la primera que vi, que es Rompiendo las Olas. ¿No? Además, Me gustó gran título. muchísimo, me Sí, gustó muchísimo. sí. Sí, bueno, me sigue gustando. Las demás, hay cosas muy buenas, pero mi primer amor fue Rompiendo las Olas. ok. Tix. No, yo también coincido con Paco, de Rompiendo las Olas. A mí también es de las que más me gusta. O sea, y sobre todo porque es una película que sí, o sea, la puedes seguir viendo y, ¿no? O sea, Hasta da miedo, y ¿no? A es, veces, y ¿no? es Es medio aterradora. pues tiene, ¿no? o sea, el manejo del melodrama que tiene ahí, o sea, es así, pues o sea, Es muy hipnótico. es, O sea, si empieza es una película de él y no demoledor, puedes ¿no? parar. Sí, 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 sí. O sea, Demoledor, a mí sí es la que más me gusta también. bueno, ¿Tú? yo me quedo con Melancolía, Ay, que súper. Es mi segunda Yo estaba favorita. también pensando un poco sí en me esa, impactó pero mucho Sí. Melancolía
Y Y las actuaciones, güey. Las ¿Cómo divide actuaciones. la película en este No, y el personaje de la Ki- boda y después Sí. la ruptura total? El, ¿no? el personaje de Kirsten Dunst para mí es de sus mejores Sí, sí. personajes, como este Sí. desvarío, como Sí, la encarnación justamente, de la depresión. justamente melancólico, ¿no? Como este desvarío melancólico. Está Oye, muy pero cabrón. regresando un poco a nuestra métrica la primera temporada, ¿ya hizo su obra de arte más grande o todavía No, no? no. Para no, mí sí, no, no sé. está muy difícil que supere algo de Pues lo es que hizo, ¿no? tiene una que no ha sacado, que cada la año tercera. graba 3 minutos, ¿no? Entonces, Qué guay. así ¿cómo se llama esta de Good Boy? ¿O cómo? La de, Sí. Como la de la de, Linklater, ¿o qué? ajá, ¿cómo se llama? La de, ¿cómo se llama? Ay, Boyhood. Boyhood, ¿no? sí. Entonces, Como esa película de que la graban durante años. pues y no así. sé, pero lleva no sé cuántos años grabando, 3 minutos cada año, entonces, pensando en este güey, algo perro está ahí, Algo perro ¿no? está por Algo venir. perro está ahí. Yo siempre tengo esa sensación con él, como que todavía no hace la más cabrona, ¿no? Sí tiene, bueno, sí. Sí. O sea, ya tiene muy buenas, pero todavía no Puede sé. ser, puede ser. 68 tacos, Clint Eastwood tiene 23 años más filmando, bueno, ha filmado 23 años más que él. Puede ser, pero si es bueno, si tiene unos picos muy cabrones, ¿no? Altos, altos. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en Sin Camino a Hollywood. Bye. Bye bye. Bueno.